Bueno, vamos a empezar con la clase de EPOC. Primero vamos a ver la epidemiología de nuestra unidad, una patología no tan prevalente en nuestra unidad. En el 2019 tuvimos 11 casos nuevos. En el 2020 todavía no tenemos esa cifra porque todavía no se cierra el año, pero hay una prevalencia de 2.067 casos en la unidad, todos estos pacientes con esta enfermedad. De magnitud y trascendencia, bueno, sabemos que es una enfermedad discapacitante. Se estima que para el 2020, respecto a los años perdidos por muerte prematura, va a colocar al EPOC en el 10º lugar a nivel mundial y va a ocupar el 4º sitio como causa de discapacidad en el sexo masculino y el 3º en mujeres. Por eso la importancia también de conocer esta enfermedad. ¿Cómo se define el EPOC? Como un síndrome clínico caracterizado por síntomas respiratorios crónicos, va a haber anomalías pulmonares, un deterioro en la función pulmonar o una combinación de cualquiera de estas cosas. Hay dos causas por las que se pueden ocasionar el EPOC. Tenemos las causas relacionadas con el enfisema, es una enfermedad que va a destruir las paredes frágiles y las fibras elásticas de los alvéolos a nivel ya más alveolar. O la otra es por una bronquitis crónica, es una inflamación de los bronquios. Esta se va a tener más a nivel bronquial, más arriba, perdóname. Entonces, estas son las dos causas que nos pueden dar un patrón obstructivo en los pacientes. La mayoría de los pacientes presenta solamente una de estas causas, pero se pueden superponer y presentar las dos causas como desencadenante. De los factores de riesgo, ¿alguien me puede decir qué factores de riesgo tenemos para EPOC? Los más comunes. El tabaquismo. El tabaquismo, sí es uno. Y también la contaminación. Contaminación. Y también las demás personas que inspiren el humo del tabaco. Sí, un tabaquismo pasivo también es parte de, bueno, la Exposición. guía nos maneja el tabaquismo, exposición a humos industriales y polvos minerales, carburantes de origen orgánico, pero bueno, estos son los factores de riesgo más comunes. Ahorita vamos a ver que hay más todavía. Bueno, la observación, bueno, también nos hace un artículo, una observación, que no todos los pacientes fumadores van a presentar EPOC, esto ya lo sabíamos, pero ellos dicen que eso se presenta más en los pacientes con una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, el tabaco es un factor de riesgo importante, pero no simplemente por el hecho de fumar vas a tener enfermedad pulmonar obstructiva, que esto a veces los pacientes desconocen. Bueno, la guía no nos maneja tipos de EPOC, pero hay una guía española que sí nos maneja o nos subdivide el EPOC en varios fenotipos, como ellos le llaman. El primero es un fenotipo no agudizador, va a ser un paciente que no va a tener más de 2 agudizaciones en el año, va a tener menos, puede ser una o ninguna. Además está el fenotipo agudizador con enfisema. Este tipo va a tener las 2 agudizaciones al año y la diferencia es que estos pacientes predominantemente tienen un IMC reducido y sus síntomas principales son la disnea y la intolerancia al ejercicio. El fenotipo con bronquitis crónica, bueno, nos dice que debe tener expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años consecutivos. Este fenotipo es el que le llamamos bronquitis crónica. Hay un fenotipo mixto que se traslapa EPOC y asma. No es muy común, pero sí tiene un poquito de los síntomas de EPOC y de asma. Estos pacientes, a pesar de tener EPOC, tienen una respuesta a un broncodilatador un poquito mayor a lo que esperado. Por eso se le conoce como mixto. Es importante conocer estos fenotipos para saber en cuál encajan nuestros pacientes y saber si van a tender a las complicaciones o no. Respecto a la exploración física del EPOC, tenemos un tórax en tonel, una sobredistensión del aire, una hiperresonancia a la percusión, igual por un aumento del volumen de aire. Puede haber crepitantes gruesos o sibilancias en la auscultación. Aquí vemos un tórax ensanchado en su diámetro anteroposterior. Menos comúnmente van a tener cianosis y acropaquias. Esto ya es en estadios avanzados. No tenemos que basarnos nada más en estos dos, simplemente con un tórax ampliado.
Esto lo podemos ver ya sea en la clínica o en una radiografía. El diagnóstico, los síntomas clínicos no van a ser suficientes para realizar el diagnóstico. Vamos a tener que hacerlo mediante otras estrategias. ¿Cómo lo vamos a sospechar? En un sujeto de más de 35 años con tos crónica y además que tenga factores de riesgo. Puede presentar lo que ya habíamos mencionado. Esto es simplemente para la sospecha. Nos orientan que más o menos son arriba de 35 años, pero cada vez hay pacientes más jóvenes con esta patología. Del diagnóstico, ¿alguien más o menos sabe cómo debe salir la espirometría? Sí. ¿Quién está ahí? Se tiene que hacer una espirometría Ajá. y si sale menor a .70, post broncodilatador. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí vemos dos espirometrías, una espirometría normal. El valor más importante en la época es el FEP1, que es el volumen expiratorio forzado del primer segundo. En los pacientes con EPOC va a estar disminuido, como vemos en esta gráfica. Y como dice Perlita, hay una relación disminuida entre el FEB1 y el factor, la capacidad vital forzada. ¿Ok? El FEB1 va a estar menor al 80% del predicho y una combinación de la relación FEB1 con la FEBC menor a 70. Esto es lo que ahora sí ya nos va a confirmar el diagnóstico. Es un patrón obstructivo, al igual que el asma. Aparte del diagnóstico, tenemos que establecer la gravedad de la EPOC de nuestro paciente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la gravedad? Bueno, hay dos criterios que nos manejan las guías. Una es por el FEB1. Si es mayor al 80%, bueno, pues es un EPOC leve. Entre el 50 y el 80 es un EPOC moderado. Entre el 30 y el 50 grave. Y menos de 30, bueno, ya es grave. Otra patología que nos orienta es el grado de disnea de nuestros pacientes. Esta escala varía mucho según quién la mencione, perdón. Pero en la guía nos dice de grado 1, ausencia de disnea. Grado 2, disnea al caminar deprisa. Grado 3, incapacidad para mantener el paso a otra persona de la misma edad. Grado 4, tener que parar para descansar al caminar 100 metros. Y el grado 5 ya es un grado severo, es un paciente que no puede realizar ninguna actividad, no puede ni siquiera vestirse o desvestirse porque presenta un grado importante de disnea. Bueno, a pesar de que podemos llegar a pensar que es una patología muy diferente al asma, bueno, siempre nos establece la guía que hay que hacer un diagnóstico diferencial con el asma. ¿Alguien me puede decir cómo hacer un diagnóstico diferencial con el asma? Clemente. ¿O Nieto? ¿Quién? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Aquí hay que ver la espirometría de la respuesta que va a tener en el broncodilatador, ya que el asma Sí, es un patrón reversible. Entonces, al aplicarle exacto. el broncodilatador en la espirometría va a tener una respuesta positiva, va a tener un incremento más del 15% de lo esperado del FEP1. Así es. Ok, ¿algo más que en la clínica que te oriente más a EPOC sobre asma? ¿La edad de los pacientes o algo? Pues los pacientes tienden a ser tienden a tener un cambio más estructural en su condición física, como el torre centonel. Y pues en la Así es. clínica, pues aquí va a ser más abundante los tipos va a haber sibilantes. En el EPOC van a ser gruesos y en el asma van a ser finos. Ok, muy bien. Entonces vemos que los dos son obstructivos, pero aquí hay un dato importante para el diagnóstico en el EPOC. La espirometría es imprescindible, o sea, es necesaria para poder hacer el diagnóstico. En el asma. No necesariamente, simplemente es útil, nos va a orientar a cómo está funcionando el paciente. La prueba broncodilatadora, como dijo Clemente, en el EPOC pues no es útil porque no hay una reversibilidad, y en el asma sí. Entonces esos son datos que nos van orientando. Además, la edad de presentación del asma por lo general es en pacientes más jóvenes, y el EPOC, como decía, arriba de 35 años, arriba de 50 años es lo más esperado. Otros patrones que nos dice la GOLD es que las células del EPOC son los neutrófilos, mientras que en el asma son los eosinófilos. Hay mediadores diferentes, siendo el IL-8 el más principal. Pero aquí lo que nos hace énfasis la GOLD es que los pacientes con EPOC no responden muy bien a glucocorticoides, a diferencia de los pacientes con asma.
Ellos sí tienen una mejor respuesta a los glucocorticoides. La espirometría, como ya lo hemos visto, es indispensable para establecer el diagnóstico. Además, para la gravedad de la obstrucción. Hay pacientes que pueden llegar a tener un FEV1 mayor a 80, pero pueden ya estar presentando datos de obstrucción. Por eso es importante en cualquier paciente con sospecha y con factores de riesgo, irle realizando esto para valorar los cambios que ha tenido año con año. Bueno, la radiografía de tórax no es indicada a todos los pacientes, se va a indicar a pacientes con comorbilidades o pacientes que presenten alguna enfermedad. Entonces, no nos va a dar muchos datos en cuanto a la patología de POC, simplemente va a haber un tórax distendido, como decía Clemente, y eso es lo que nos puede orientar. El TAC tampoco es indispensable, se realiza más que nada en pacientes hospitalizados, que tenemos alguna duda diagnóstica, o que están batallando para responder al tratamiento. Entonces, estos dos estudios no son indicados rutinariamente. Respecto al tratamiento no farmacológico, lo primero sería quitar los factores desencadenantes. Pacientes que fuman, quitarles el tabaco. Pacientes con sobrepeso, tratar de disminuir un poquito el IMC. Y también están los pacientes que van a ocupar oxígeno. No todos los pacientes van a ocupar oxígeno. Aquí nos indica que cuando hay una presión de oxígeno menor a 55 o satura 88, sí está indicado el oxígeno. Cuando tiene el paciente de 56 a 60, perdón, o la saturación sea más de 88, solo vamos a indicar el oxígeno cuando hay datos de hipertensión arterial pulmonar o el cor pulmonar, que son datos estructurales en cuanto al ventrículo derecho del corazón. Esos pacientes sí ocupan tener oxígeno por más de 15 horas para prevenir la hipertensión pulmonar, que es lo más grave en estos casos. Y pacientes con una presión de oxígeno más de 60 o saturan más de 90, solamente se les va a indicar el oxígeno ambulatorio cuando desaturen durante el ejercicio o durante el sueño. Esas son las indicaciones. En los EPOC estadio 4 ya se puede indicar así una ventilación mecánica no invasiva. Ya en estadios muy avanzados nos sugieren un trasplante pulmonar cuando el FEV1 es menor a 35, pero esto obviamente es difícil y tiene que el paciente cumplir ciertos criterios, no nada más por tener eso va a ser candidato a cirugía. Y bueno, la ventilación mecánica va a estar indicada cuando, a pesar del tratamiento farmacológico y de la oxigenoterapia, el paciente va a presentar un pH menor al esperado, menor a 7.35, porque se ha visto que disminuyen la mortalidad y la necesidad de ingreso hospitalario. Por eso también es una buena alternativa que nos maneja la guía. Respecto al tratamiento farmacológico, bueno, pues el pilar son los broncodilatadores inhalados. Iniciamos con broncodilatadores de acción corta y a los pacientes con ya EPOC moderado o grave podemos darle un broncodilatador de acción más prolongada. ¿Por qué? Porque esto va a disminuir las exacerbaciones, que son las que nos preocupan y lo que queremos evitar. ¿Cuál es otra alternativa? Bueno, el tiotropio. El tiotropio es un anticolinérgico que también lo damos en la consulta. Va a mejorar la mecánica pulmonar y el intercambio de gases. Este también disminuye las agudizaciones y mejora la tolerancia al ejercicio de los pacientes con EPOC. Los glucocorticoides inhalados están indicados en pacientes con buena respuesta solamente y con más de 2 recaídas al año. No a todos los pacientes les vamos a dar glucocorticoides inhalados. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que sea muy impactante en el tratamiento. Glucocorticoides orales, estos sí están completamente contraindicados en pacientes normales, solamente se va a dar posterior a una exacerbación, solamente los orales. ¿Por qué no damos a todos glucocorticoides? Bueno, por sus efectos adversos, tienen efectos adversos como miopatía, debilidad muscular, aumento de peso, diabetes o aumento en los niveles de glucemia, osteoporosis, cataratas y además un mayor riesgo de infección localizada. Una combinación que podemos dar es salmeterol con la fluticasona. Estos son efectivos en la mayoría de los BF1 de los pacientes. Quiere decir que nos van a ayudar un poquito en el BF1, pero no son la solución.
Entonces, ahorita vamos a ver otras soluciones. Estos medicamentos, si no hay respuesta o no hay beneficio en 4 semanas, se deben suspender. ¿Okay? No es necesario continuarlos, hay que valorar entonces al paciente en un mes, ver si presentó mejoría y ya decidimos si continúa o cambiar por otros medicamentos. Hay otros medicamentos que son las metilxantinas. Estos los dejamos como segunda línea. ¿Por qué? Porque para que el efecto terapéutico se presente, ocupan una dosis elevada y tienen alto riesgo de toxicidad. Aparte, en pacientes con hipertensión no podemos dar por sus efectos que pueden llegar a elevar la presión. ¿Cuáles son estos? Bueno, la cafeína, la teofilina y otros. Estos son solamente segunda línea o línea hospitalaria. Entonces, para que los conozcan. El tratamiento de las exacerbaciones. Hay 2 pilares en el tratamiento. Una es el tratamiento ambulatorio y otra es el tratamiento ya hospitalario. Los criterios de hospitalización para saber si el paciente va a ir a hospital es un EPOC grave, una disnea severa que inclusive pueda llegar a dificultarle la ingesta de alimentos o de agua, una alteración en el estado de conciencia, si tienes algún laboratorio, una gasometría, un pH menor a 7.30, una temperatura mayor a 38.5, esos son los criterios en los cuales al paciente sí lo vamos a internar. Fuera de eso, si es un EPOC leve, podemos tratarlo ambulatorio. ¿Por qué? Porque lo exponemos menos a adquirir otra enfermedad hospitalaria. ¿Cuáles son las causas más comunes de las exacerbaciones? Bueno, las infecciones y la contaminación ambiental. La primera pauta que tenemos en el manejo en domicilio es el incremento de la dosis y o frecuencia de broncodilatadores de acción corta, los beta-2. Estos se pueden llegar a utilizar inclusive cada 6 horas, dependiendo. Entonces, si el paciente presenta exacerbaciones, se le puede, en vez de que sea cada 6 horas, puede utilizarlo cada 4 horas para ver si con esto presentan mejoría. A estos pacientes ya se les puede dar ahora sí un esteroide vía oral, que es la prednisolona. Se le va a dar de 30 a 40 miligramos diarios por 7 a 10 días. Esto para evitar las complicaciones y evitar el ingreso hospitalario. Se le suministra solamente oxígeno para mantener la saturación arriba del 88%. ¿Cuándo utilizamos antibiótico? Bueno, solamente vamos a utilizar el antibiótico cuando tenga los 3 síntomas cardinales de la exacerbación, que es el incremento de la disnea, incremento en el volumen del esputo y la purulencia del mismo. Esto se va a dar de 3 a 7 días. Podemos utilizar amoxicilina, doxiciclina o el Bactrim. Esto igual, amoxicilina durante 7 a 10 días. Esto es si un paciente no ha recibido ningún antibiótico en las últimas 6 semanas. Si el paciente ya recibió algún antibiótico en las últimas 6 semanas, bueno, vamos a dar amoxicilina con clavulanato o cefuroxima. Si hay una falla al tratamiento inicial, vamos a utilizar la claritromicina y la acitromicina. Y en EPOC grave esto ya es principalmente manejo hospitalario. Existen otros que son la levofloxacina, el moxifloxacino y el gatifloxacino. Estos son cuando ya falló el tratamiento 1, el tratamiento 1, el 2, ahora ya grave hospitalizado damos estos tratamientos. Respecto a vacunas o actividades preventivas para evitar el ingreso hospitalario, ¿alguien me puede decir, Nieto, qué vacunas se les puede poner al paciente con EPOC para prevenir ingresos hospitalarios? La influenza y el neumococo. Ok, sí, esas son principalmente las 2 vacunas que las ponemos. Es que está la vacuna antiinfluenza, va a reducir la mortalidad y morbilidad de los enfermos con EPOC hasta en un 50%, y la del neumococo reduce en un 43% el número de hospitalizaciones y un 29% el número de muertes por todas las causas. Pero si hay una combinación de las 2, se va a reducir hasta un 63% el riesgo de hospitalización y un 81% el riesgo de muerte. Entonces es bien importante que todos los pacientes con EPOC en la consulta tengan su esquema de vacunación completo y hacer énfasis en esto. ¿Cuándo vamos a referir al paciente a segundo nivel? Bueno, sabemos, según datos
de la guía que el 25% de las personas mayores de 65 años tienen 2 o más comorbilidades. Por lo tanto, si este paciente tiene EPOC y además estas comorbilidades, se va a referir a segundo nivel para que den una valoración. Cuando hay también una declinación en el BEF1, en un periodo de 1 a 2 años, también podemos referir a segundo nivel. ¿Cómo vamos a valorar esto? Bueno, con envíos periódicos, anuales o cada 2 años del BEF1 para ver las variaciones que está presentando. También cuando se presenta el EPOC en personas jóvenes, también requieren una valoración por alta especialidad. Como les comentaba, cada vez se está presentando esta enfermedad en pacientes jóvenes. Antes se decía que hasta 65 años era la edad promedio, ahorita ya es menor esta edad. Entonces, a partir de los 35, 40 ya podemos sospechar del EPOC. Enfermos con difícil control que no están respondiendo al tratamiento y verificamos la técnica y eso, también se envían a tercer nivel. Enfermos que tengan exposición a factores de riesgo, que trabajen en una mina, con hidrocarburos, etc. Con síntomas de disnea, aumento de la expectoración o que están presentando una exacerbación, bueno, se van a enviar a segundo nivel para valorar el tratamiento. ¿Qué podemos ofrecer nosotros en la consulta? Bueno, hay una terapia, no tan nueva, pero no es muy conocida, que es la rehabilitación pulmonar. ¿En qué consiste? Son una serie de ejercicios sencillos, aeróbicos o de resistencia, que complementan al tratamiento. Estos se deben de realizar por lo menos 3 veces a la semana, en un periodo de 6 a 8 semanas como mínimo, para ver la mejoría de estos pacientes. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, mejora la capacidad del ejercicio y reduce la percepción de la disnea. Además, nos van a fomentar una disminución del índice de masa corporal, que es otro factor de riesgo independiente para la mortalidad en pacientes con EPOC. Bueno, y junto con una educación al paciente, disminuye el número de hospitalizaciones y días de hospitalización. Le va a disminuir la ansiedad al paciente, porque muchas veces el paciente sufre de ansiedad porque nota que no puede hacer actividades que antes realizaba, y con esto mejora un poquito eso, y bueno, a nivel global mejora la sobrevida. ¿Cuáles son estos ejercicios? Bueno, primero hay que enseñar al paciente cómo hacer ejercicio, hay que utilizar ropa cómoda, realizar ejercicios de inhalación primero, tener a la mano siempre ay, se me olvidó el nombre. Su inhalador, perdón. Para si tiene alguna dificultad, siempre decirle, con una dificultad tiene que parar la actividad, aplicarse el inhalador y puede llegar hasta suspender la actividad. Siempre es valorar al paciente la respuesta que él tenga. Aquí dice, lo importante es que realice ejercicio aunque sea muy despacio. Vamos a ver un plan que nos recomiendan. Son ejercicios en la bicicleta. Va a comenzar 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde. Entonces no son ejercicios extenuantes. Tenemos metas y hasta la semana 6 es donde ya vamos a mejorar a los 30 minutos que recomendamos normalmente. Se le va a pedir un incremento de 5 minutos cada semana. Esto se hace en la mañana y en la tarde. Entonces, siempre que el paciente tolere esta fase, ya podemos pasar a la siguiente fase. No es una regla que tenga que ir aumentando esto. Entonces, el paciente es el que nos va a dictar cuánto puede hacer. Aquí vemos, son ejercicios con las manos, con las piernas, en una bicicleta estacionaria. ¿Cuáles otros ejercicios? Bueno, hay una respiración profunda. Se le dice que coja el máximo de aire por la nariz y lo suelte por la boca. Esto se puede repetir de 5 a 10 veces en el día. ¿Para qué? Para que mejore un poquito su sensación o su percepción del aire ingerido. La expansión costal, ayudada de movimientos en los brazos. Se le pide que levante los brazos hasta horizontalmente, respirando por la nariz, y cuando baje los brazos, eche el aire por la boca. Estos son ejercicios de respiración que también disminuyen la ansiedad de estos pacientes. Aquí están otros tipos de bicicleta. Pacientes que tienen algún problema con la movilidad de sus extremidades superiores, se puede dejar solamente a las piernas.
Es exactamente lo mismo, 5 minutos en la mañana y 5 en la tarde. O al contrario, pacientes que tienen dificultades con su extremidad inferior, se le puede recomendar actividades con las manos, igual con la misma bicicleta. Aquí sí nos recomiendan un poquito más, de 10 a 15 minutos por la mañana y por la tarde. Bueno, esos son los ejercicios que podemos hacer en la consulta, los podemos recomendar con cualquier cosa. Ahora vamos a ver un caso clínico. ¿Quién me puede ayudar a leer el caso clínico? Si quieres, yo te ayudo. A ver, dale, Ilse. Mm. ¿Quién? Vale. Valeria. ¿Quién habló? Ah, vale. Perdón, vale. Ok. ¿Y yo? ¿Quién? Perdón, Ok. perdón. Paciente de 59 años, exfumador de 38 paquetes año y diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace 12 años. Último volumen expiratorio máximo en el primer segundo, F1 de 53%. Tiene una cardiopatía isquémica, es diabético e hipertenso en tratamiento farmacológico. Sin alergias conocidas, trabaja como albañil. Presenta tos prácticamente diaria, habitualmente productiva, pero no purulenta. Acude a consulta porque desde hace 10 días se fatiga más de lo habitual y tiene que parar en su trabajo diario. En los últimos 3 días, la disnea se ha hecho más intensa que le interfiere con la realización de ejercicio. No tiene fiebre, pero sí más tos y las flemas han cambiado de color, a decir del paciente. Ok. Aquí vemos también lo de los fenotipos. Puede ser encajar en el fenotipo bronquitis crónica también. La exploración física también vale. En la exploración física presenta un buen aspecto general, la presión arterial es de 130/80, se aprecia leve tiraje intercostal. La auscultación cardíaca es normal y en la pulmonar se escuchan abundantes roncos en todos los campos pulmonares, pero no hay sibilantes ni crepitantes. La exploración del cuello y del abdomen y extremidades es normal, sin edemas, el paciente satura 97%. Ok, entonces vemos que es un cuadro relativamente leve, está sin problemas de saturación, presión normal, solamente algunos roncos en los campos pulmonares. ¿Cuál es la sospecha clínica del paciente? ¿Alguien más? A ver. Perdón. Bueno, sí, agudización. Es una agudización de POC. ¿Por qué sabes que es una agudización? Pues por lo que los síntomas que se han ido agravando. Interfiere Ok. con sus actividades. Ajá, la disnea. La disnea va Los 3 incrementando. criterios principales que mencionaste, incremento de la disnea, del esputo y la purulencia. Bueno, al principio no era purulento, pero al final terminó siendo purulento. Lo refiere. Ajá. Así es, esos son los criterios. El paciente cumple con los 3 criterios. ¿Alguien me puede decir quién está ahí? Ilse, ¿cuáles son las causas más comunes de agudización en el EPOC? Las infecciones respiratorias. Ajá, sí. También la infecciones contaminación. y la contaminación. Entre 50 y 70% de las ocasiones, la causa de la agudización es una infección del árbol traqueobronquial. Entonces, principalmente las infecciones son las que más nos pueden exacerbar esto. ¿Qué medidas se deben tomar para este paciente inicialmente? ¿Jiménez está ahí? ¿Jiménez? No. Sí. ¿Me escuchas? Jiménez, ¿qué medidas podemos tomar en este paciente? Bueno, ese paciente... Inicialmente, antes del tratamiento farmacológico. Pues hay que recomendarle medidas de respiración, como habías mencionado, previo a iniciar con pues la optimización de sus medicamentos broncodilatadores. Ajá, exactamente. Aumentando su dosis y la frecuencia, ¿no? Exacto, esas son las medidas iniciales antes de ver el tratamiento farmacológico. Entonces, primero optimizar la broncodilatación y estar seguros de que lo esté utilizando de una manera correcta y podemos decirle que utilice más dosis. Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, ya vimos que cumple criterios para utilizar antibiótico. ¿Qué me falta? Perlita. ¿Qué tratamiento le podríamos dar a este paciente de acuerdo a la guía de práctica clínica? Como mencionaste, en las exacerbaciones podemos utilizar prednisolona.
Ajá, y respecto al antibiótico, ¿qué podemos utilizar? Mencionaste que la amoxicilina era Ajá, era una indicación en estos casos. así es. Cada Hay 8 varios, horas, 7 días, de 7 a 10 días. ajá, hay varios Y esquemas. no. Ujú. Primero, la prednisolona sí la vamos a dar para evitar exacerbaciones que nos lleven al paciente al hospital. Un esquema es con amoxicilina, otro con doxiciclina. Y cualquiera de estos dos, la verdad, se ha visto que responden bastante bien y nos evitan las complicaciones. Y si no funciona, pues la claritro. Exacto, si no funciona ya vamos ajustando la dosis. Y bueno, eso sería toda la clase. No sé si alguien quiera comentar algo de POC. Bueno, yo leí, sí lo mencionaste, pero nada más para recalcar que era bien importante recomendarle a nuestros pacientes que dejaran el tabaco, o sea, que hacer como mucho énfasis en eso, que lo dirijamos hacia, no sé, hacia algún especialista si necesita terapia o así, y ya por último recurso utilizar algún medicamento para que logre dejar el tabaco. Claro, sí, es una de las medidas más importantes Que no que nos ayuda. recomendáramos los cigarrillos electrónicos también eso. Ah, sí, no, tampoco se recomienda. ¿Alguien más que tenga Yo, algún comentario? más que todo, también había leído lo de el alfa-1 antitripsina. Ajá. Se puede realizar abajo de los 45 años en pacientes que no tengan antecedentes de riesgo Ah, sí, también. para Ok. valorar una posible deficiencia de. Claro, es uno de los factores que más se asocia para presentar esta enfermedad. Ujú. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O el doctor? David, Ajá. hablabas del tratamiento de las etapas del EPOC. Cuando un EPOC ya tiene muchas exacerbaciones con saturaciones abajo del 80%, tienden a hacer la hipercapnia, la retención de CO2. Así es, sí. Y esos pacientes ya empiezan con trastornos de encefalopatías, delirios, y esos ameritan manejo con el CPAP. No sé si Sí, les ha sí, sí, tocado en sí. la consulta que vayan los pacientes por su receta para que sigan con el tratamiento del CPAP. Entonces esos pacientes nos van a llegar a la consulta nosotros en primer nivel para valorarles que se les autorice el equipo de CPAP para que lo tengan en su domicilio. Pero aquí siempre hay que valorar con una gasometría, ver los niveles de retención de CO2 que tiene el paciente, ¿verdad? Sí, así es. Por eso no se le indica tampoco el oxígeno a todos los pacientes porque también pueden llegar a retener CO2. También eso es importante.